Para el escenario político, luego de que los periodistas conociéramos que la fiscal Carla Cesenarro investiga el pago de una presunta coima de 100.000 soles al exministro de Transportes Juan Silva Villegas. El personaje que habría hecho este pago lo tenemos en pantalla, Samir Villaverde. Una situación muy compleja porque si antes conocíamos algunos audios de publicaciones periodísticas, hoy lo que conocemos es una transcripción de también un registro sonoro que hizo presuntamente Samir Villaverde, pero que ya forma parte de la investigación fiscal. Y tenemos una transcripción, hemos accedido a una transcripción de lo que se conversó y es allí donde aparece esta frase que ya hemos venido contando en este noticiero de los 100 grandes. Sí. Vamos a ver horrible, un poco del contexto para poder después explicar algunos datos simples que nos permitan entender de qué estamos hablando. Es quizá la primera vez que se habla en concreto del pago de una presunta coima. 100.000 soles sería el monto que se habría pagado al exministro de Transportes Juan Silva Villegas. Esa es por lo menos la fuerte sospecha que tiene la fiscal Cesenarro y a partir de eso intenta también ir cerrando el caso este del puente Tarata. ¿Te parece si vemos una primera transcripción de esto que sería una conversación entre Samir Villaverde y Juan Silva, ¿no? Terrible. Ahí tenemos. Samir Villaverde dice, al día de mañana ya está confirmado que la carrera de Tarata está ganada. Hoy se están jugando 2 carreras más. Además, permítame hacer un paréntesis, Santiago, aquí vamos con un nuevo lenguaje, ¿no? Es claro, no son grandes, son de 65 y 64. Esa semana que viene salen, eso sí son grandecitas, 265. Un poco de contexto, Fátima. ¿Qué es esta conversación? Una conversación que habría tenido lugar ya cuando el señor Silva era ministro. Una conversación que habría tenido lugar en las instalaciones del ministerio. Y lo que tú dices, ¿por qué se habla de que la carrera de Tarata está ganada? Porque se sobreentiende que para Samir Villaverde, que por supuesto representaba estos intereses de direccionar esta obra pública a una empresa en específico, eso ya estaba resuelto. Habla de montos y dice, hay otras carreras de 64 y 65 millones de soles, quiere decir. Y esas no son tan atractivas para las empresas por las que está intermediando Samir Villaverde. Cuando habla, hay otras carreras de 260, en este caso dice de 265, esas sí son grandecitas. Se refiere a que allí, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de 265 millones de soles. Parte de este diálogo que tuvo presencialmente, según principal sospecha de la fiscal Cesenarro, sería también momentos donde Samir le dice, allí se paga 0,5. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 0,5? De presuntos porcentajes ya establecidos para el pago de coimas, ¿no? Entonces, es así como se manejaba este diálogo. Por supuesto, son declaraciones, reitero, atribuidas a Samir Villaverde y al exministro Juan Silva. Ya son parte de la carpeta fiscal. Y la gravedad aquí viene en la siguiente transcripción, donde por primera vez aparece un monto. Se habla de 100 grandes y allí tenemos. Aquí estaría el caso, digamos, con el indicio, o por lo menos el elemento probatorio de mayor claridad hasta este momento. Mira eso. Y no es todo, ¿no? Ahí voy a mencionar que en el contexto de esta transcripción se pone en paréntesis y señala que se escucha el sonido de una maleta abriéndose, ¿no? Y ahí exactamente. Samir Importante la precisión que haces. Porque la propia fiscal, en sus escritos, en la investigación, dice, se escucha un ascensor, se escucha, digamos, como que alguien entra a unas instalaciones. Y Samir Villaverde deja puesto allí. Me lo han mandado incluso con maleta. Vamos a leer esta transcripción que digo, reitero, repito, obra en manos de la Fiscalía. Correcto. Mira, Samir Villaverde. Los amigos de Tapusa me han mandado un presente para usted. 100 grandes para usted. Este es un pequeño, un presente de buena señal. No es la primera que me han mandado de Tarata. Para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Y responde Juan Silva, sí, sí, claro. Se entiende allí que la persona que
concreta el presunto pago de coima es Samir Villaverde y la persona que recibe es Juan Silva, según, insisto, sospecha, según la investigación de la fiscal Cece Narro. Y efectivamente es Samir Villaverde una persona que describe bien el momento del presunto pago de coima, porque dice: me lo mandan como buena señal, me lo mandan en una maleta. Esto suele ocurrir cuando, digamos, hablamos específicamente de corruptores, de personas que concretan estos actos de corrupción. Si ellos son los que graban, ellos son los que también quieren tener esto como un elemento importante, una descripción importante que hace allí, capaz sabiendo que en algún momento van a ser llevados a la justicia y tienen este registro para conseguir quizá algún beneficio también, ¿no? La comparación que ha hecho el ministro Gavidia de Samir Villaverde en el afán de pronto quitarle rigor a su participación en la investigación, dice: es el nuevo Vladimiro. Y bueno, en efecto, grababa, ¿no? No hay un registro audiovisual todavía del que tengamos conocimiento o que hayamos podido ver, pero que hay un registro que hacía para protegerse, evidentemente.
fuerzas de seguridad. O sea, por todo lado había intereses allí, Fátima. Eso es lo que genera... A ver, todo el audio genera, o toda la transcripción genera indignación, pero se suma a estos que salieron la semana anterior también y que finalmente fueron solicitados por las fiscales, ¿no? Esos otros audios que se habían difundido en el programa de Philly Butters. Y lo que sucede es que se ve una desesperación por ocupar todo lo que se pueda. Cualquier lugar donde haya dinero público para poder finalmente hacerse de él. Porque hay unos espacios también que llaman mucho la atención, ¿no? Nimo Samir, de pronto fortaleciendo también un poco el testimonio de Carolina en algún momento de que él hablaba mal de ella para quedarse él posicionado como la persona que sea nexo de esos actos delictivos. También habla mal de otro personaje, ¿no? De Cortegana, y dice, fíjate, Juan Silva, cómo él habla como si fuera el asesor, que tiene vínculos con arriba, etcétera. Y Juan Silva le responde, lo voy a poner en su sitio, tranquilo, ¿no? Como decir, todo bien. Efectivamente, y justo allí tenemos, ¿no? Se menciona también en el audio a funcionarios peleándose por distribuir licitaciones. Y eso es lo que da cuenta este intercambio, ¿no? De nombres de personas, viceministros, asesores, jefes de gabinete, que estarían implicados en estas decisiones y que ellos querrían también, cada uno, tener su interés de poder ser intermediario de coimas, ¿no? Por supuesto, en la ruta que tiene una coima, desde que sale de una presunta empresa corruptora hasta la persona coimeada en un ministerio, en esa ruta hay algunos intermediarios y esos intermediarios no actúan gratis, ¿no? O sea, hay allí toda una ruta delictiva, digamos. Por eso es complejo el caso, pero hay que entenderlo en esa magnitud. Estamos hablando del presunto pago de una coima de 100.000 soles. Y te digo, ¿por qué nos importa esto? Porque es la primera vez que hablamos de una entrega física de dinero. Es la primera vez, por lo menos, en la era Castillo, que hablamos de un hecho tan concreto como un pago de un soborno que después se vio realizado, digamos, la gestión corrupta en la licitación del puente Tarata. Es cierto que nos decía también el abogado Luis Lamas Puccio que eso todavía merece una etapa de corroboración con un peritaje. Es correcto, sí es cierto. Lo que hemos escuchado, por lo menos a la mayoría, no nos deja dudas en torno a que es la voz de Samir Villaverde, sería la voz de Bruno Pacheco, sería la voz de Juan Silva también, o mejor dicho, la transcripción lo que señala es que sería la voz de Juan Silva por lo que acá detalla el Ministerio Público, ponen el nombre y el apellido completo. Y es grave, Santiago, y esto es lo que está tomando en consideración el fiscal de la Nación para incluir en la indagación finalmente al presidente de la República. Pero aquí el punto al que iba es que finalmente hablamos de altos funcionarios. El ministro de Transportes y Comunicaciones, que no se terminaba de comprender la protección tan importante que tenía desde el Ejecutivo y desde el Congreso también. Y el exsecretario de Palacio de Gobierno. Entonces, digamos, ¿cómo no abrir la investigación desde el Ministerio Público? Habría recibido demasiadas críticas ya con estos audios que se estaban filtrando. Sí, efectivamente. Y recordemos que sobre Juan Silva Villegas hay un juzgado que está evaluando dictarle 36 meses de impedimento de salida del país. Ahora, esta primera solicitud de la Fiscalía para poder mantener dentro del territorio nacional a Juan Silva, ahora investigado, puede devenir en los siguientes días en un pedido de detención preliminar o prisión preventiva, en la medida que ya se conocen más informaciones acerca de este importante caso. Y efectivamente, como tú decías, termina siendo la figura de este exalto funcionario, un ministro que duró 6 meses en el cargo, que contaba con la confianza del presidente Castillo, una situación muy difícil de manejar y también en lo reputacional, diríamos, un golpe duro para el gobierno de Pedro Castillo también. Confirmar o por lo menos tener clara la sospecha de que una fiscal está investigando un pago de coimas al ex ministro Silva. Pero ¿qué te parece si escuchamos lo que dijo el señor Juan Silva Villegas hace una semana en la Comisión de Fiscalización? Ya lo estaba reseñando nuestro compañero Franco Mesa, que se fue hasta el Colegio de Puente Piedra a buscar la versión del señor Silva, que todavía goza de libertad, que es una persona que no tiene ninguna medida judicial dictada en su contra. Pero en la Comisión de Fiscalización él dijo, yo nunca me reuní con Samir Villaverde. Así es. Algo que según la fiscal no ocurrió. Según la fiscal sí hubo reunión y además pago de coima. Vamos a escuchar
como lo negaba todo el exministro de Transportes la semana pasada en la Comisión de Fiscalización. Señor Silva Villegas, usted se reunió con Samir Villaverde y el señor Cortegana en instalaciones del Ministerio de Transportes. No. Según los registros de asistencia del señor Villaverde, nunca ha llegado a mi despacho. Sin embargo, hay ingresos que él ha hecho, pero ha ido a otras oficinas, como en la primera vez que yo vine, también se dijo. En mi despacho no ha habido ningún tipo de reunión, por lo menos con ese personaje. Vuelvo a repetir, el señor Villaverde no tiene ningún ingreso en ningún registro hacia mi despacho. Por eso le digo que no nos hemos reunido con él, no ha habido esa reunión en mi despacho. Bueno, e incluso había, decíamos, testimonio de un exfuncionario que decía que fue el señor Juan Silva quien le presentó a Samir Villaverde, que luego le estuvo haciendo presiones para otras designaciones, Santiago. Pero repetimos, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una persona que en los audios que se conocieron previos a la juramentación del presidente de la República ya era mencionado como quien iba a ser el ministro y cercano al presidente de la República. ¿Quién estaba en esos primeros audios? Bruno Pacheco, ex secretario de Palacio de Gobierno, otra vez cercano y designado por el presidente de la República. ¿Dónde está el presidente de la República en medio de todo esto? Bueno, físicamente está presidiendo un Consejo de Ministros. Ahora, en Palacio de Gobierno, Pedro Castillo dirige una reunión con su gabinete donde se está viendo la situación de las Bambas. Pero, ¿cómo afecta este tema la figura presidencial? ¿Llega a haber algún daño, más allá, por supuesto, del daño político? Bueno, hay que contar un poco cuál era la relación del presidente Castillo con Juan Silva Villegas. Ambos son profesores, ambos son chotanos. Silva Villegas es director de un colegio en Puente Piedra. Cuando recibe el ministerio en julio del año pasado, dice: el presidente me ha encargado este ministerio y vamos a trabajar junto con él. Silva Villegas era una persona muy cercana, incluso desde el 2017, cuando el presidente hace, digamos, lidera esta huelga magisterial, pasa a la primera línea política Pedro Castillo. Hablamos de esta huelga que se da cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Juan Silva Villegas era una persona cercana al sindicato magisterial, cercana a la actividad sindical de Pedro Castillo. Una figura que se podía comparar, como bien lo hiciste hace un momento, con Bruno Pacheco, que también trabajó junto al presidente en las luchas sindicales del 2017. Entonces, estos dos personajes, ahora señalados por la Fiscalía como presuntos actores dentro de toda una trama de corrupción, eran personas muy cercanas a Pedro Castillo y fueron designados en puestos clave por el presidente apenas asumió el poder. Entonces, sí hay una afectación real de la imagen del jefe de Estado.